Me alegra mucho compartir estas dos notas que hoy tengo para ustedes, porque en estos tiempos parece que de repente son puras cosas negativas. Hablamos sin parar una y otra vez de lo que está haciendo esta administración. Quizás, queridos radioescuchas, también a veces de repente los medios de comunicación somos responsables de pues esparcir este miedo, ¿no? Esta desesperanza dentro de quienes nos escuchan, dentro de quienes nos leen. Tengo un amigo muy cercano, que me dice bromeando, pero en realidad me lo dice en serio. Te tengo silenciado en WhatsApp porque no me gusta enterarme de los sucesos mundiales, porque tú eres periodista, entonces siempre estás compartiendo cosas pues graves de lo que está sucediendo en el mundo y me ponen ansioso. Entonces te tengo silenciado. Eso me dice mi amigo. Y no lo culpo porque día tras día de repente parece que las cosas solo van a empeorar. Pero este caso, esta nota que les quiero compartir hoy, hay que celebrarla. La trae esta nota AP, que es pues la abreviación de Associated Press. Ustedes ya los conocen, y reportan que un juez federal desestimó el viernes un caso de tráfico de personas contra Kilmar Abrego García, al considerar que la persecución penal por parte del Departamento de Justicia tenía como objetivo castigarlo por impugnar su deportación errónea a El Salvador el año pasado. Esta parte, quiero que la escuchen bien, es bien importante. Que se desestimó la acusación federal porque se concluyó que era un castigo, era una persecución hacia Kilmar por haber impugnado su deportación errónea. Esa es la nota. Esa es. Esto es el gran temor. Esto es la gran afectación de todos nuestros hermanos migrantes, que aun que ellos quieran hacer sus trámites de manera legal, de manera formal, aunque ellos quieran seguir todas las leyes, pagar los impuestos, pues los migrantes tenemos miedo, tienen miedo de que aún así sean arrestados y mandados a veces a ser torturados en prisiones de El Salvador, sin que sean de ahí, como pues ya lo ha amenazado el presidente Donald Trump. Y esto se mezcla también, no sé si ustedes recuerden que Manuel Ortiz y nosotros estuvimos haciendo trabajos de investigación sobre lo que pasa no solo en el Secot, en esta cárcel de máxima seguridad en El Salvador, sino lo que pasa en las prisiones más pequeñas en El Salvador, y las cosas son escalofriantes. Vean, por favor, les invito a que vean el pequeño documental que ha publicado es Terra 360 Press. También así nos encuentran en Instagram, donde narra lo que sucede dentro de estas prisiones en El Salvador, y a esas condiciones eran a las que pues están sujetos o estuvieron sujetos estos migrantes que fueron erróneamente deportados a estas prisiones, a tortura. Entonces, voy a seguir compartiendo con ustedes la redacción de esta nota porque hay que leerla de pie a pa. El fallo representó una reprimenda extraordinaria al Departamento de Justicia, que bajo la presidencia de Donald Trump ha sido acusado repetidamente de perseguir a acusados con fines políticos. La administración Trump promovió los cargos contra Abrego García el año pasado en una conferencia de prensa en la que la entonces fiscal general, Pam Bondi, declaró
Así se ve la justicia estadounidense. La evidencia ante este tribunal refleja lamentablemente un abuso del poder de la fiscalía, dijo el juez federal Waverly Crenshaw en Nashville, Tennessee, en su fallo que concedió la moción de Abrego García para desestimar el caso por persecución selectiva o vengativa. Sin la exitosa demanda de Abrego García que impugnaba su deportación a El Salvador, el gobierno no habría iniciado este proceso. La deportación de Abrego García se convirtió en una vergüenza para los funcionarios de Trump cuando se les ordenó regresarlo a Estados Unidos. En su moción para desestimar el caso, Abrego García alegó que tanto el momento en que se presentaron los cargos penales como las declaraciones incendiarias en su contra por parte de altos funcionarios de Trump demostraban que el proceso era vengativo. Vamos a diseccionarlo un poquito. Abrego García primero es arrestado por presuntamente estar de manera ilegal en los Estados Unidos. Abrego tiene una protección, ¿no? Tiene una orden de un juez de migración que dice que no puede ser deportado porque él tiene permiso de estar ahí, aunque haya ingresado de manera ilegal cuando él era adolescente. Él podía permanecer en Estados Unidos y trabajar de manera legal. A pesar de esto, fue deportado a El Salvador. Hubo un gran caso mediático que seguramente fue en este momento en el que ustedes escucharon de su caso. Representantes estadounidenses también fueron a El Salvador a ver qué podía hacerse. Al final, un juez dice: Abrego fue deportado de manera ilegal, debió haberse respetado la decisión del juez de migración y tienen que regresarlo a Estados Unidos. Eso se logró luchando contra el gobierno federal porque ellos no lo querían en Estados Unidos. Y ahí fue donde Trump mostró esta famosísima imagen, estas famosísimas fotos de los tatuajes que tenía Abrego, supuestamente donde decían MS-13, que pues, obviamente no decían MS-13. Búsquenlo de nuevo, está súper... Es malvada, pero es ridícula. Y me gana la risa por la estupidez, y eso sí lo quiero decir así, de este presidente al presentar esas supuestas pruebas. Pero lo que demuestra en realidad es una maldad de mentir abiertamente a nosotros, ¿no? Independientemente, queridos radioescuchas, de lo que uno decida tatuarse o no en su cuerpo, tiene que ser encontrado culpable de delitos, aquellos delitos que evidentemente Abrego García no había cometido, ni mucho menos. Pero regresando a esto, estos tatuajes que él supuestamente tenía en los nudillos eran una cruz, una letra y una, si no me equivoco, una hoja de marihuana. Y encima, literalmente con Photoshop, si bien les va, porque eso también lo pudieron haber hecho con Paint, pusieron las letras MS-13, si no me equivoco, que es como se identifican los integrantes de la Mara Salvatrucha, que no estaban tatuados en la piel de Abrego y que tampoco se elaboró más. El gobierno tampoco dijo más si habían ellos puesto esos números encima o si ellos interpretaban eso a partir de sus tatuajes o cuál era francamente el motivo de mostrar esto al aire. Entonces ese caso se derrumba, ¿no? Le ordenan a la administración Trump que lo regrese a Estados Unidos
Y Abrego inmediatamente pues inicia este reclamo, ¿no? Demanda que se tiren estos cargos, que se echen para atrás estos cargos por los cuales fue deportado. Es después de que Abrego presenta esta denuncia que el gobierno lo demanda entonces por supuestamente estar transportando de manera ilegal inmigrantes ilegales en Estados Unidos, lo que pues ellos le llaman tráfico de blancas, tráfico de personas, ¿no? Esa es el segundo cargo que enfrentaba Kilmar Abrego García. Y el juez, este juez, dijo el viernes, ¿saben qué? Esto que está haciendo el gobierno federal, esta denuncia por ahora supuestamente tráfico de personas, pues se hizo en venganza. Abiertamente se hizo en venganza. Porque si Kilmar Abrego García no hubiera reclamado por haber sido deportado de Estados Unidos, ustedes, gobierno federal, no lo hubieran acusado de esto, ¿no? Fíjense, esta es otra parte de la nota que trae Associated Press. Los cargos se derivan de una parada de tráfico en Tennessee en 2022 por exceso de velocidad. Las imágenes de la cámara corporal de un agente de patrulla de carreteras de Tennessee muestran un intercambio tranquilo con Abrego García. En el coche viajaban 9 pasajeros y los agentes comentaron entre sí sus sospechas de contrabando. Sin embargo, a Abrego García finalmente se le permitió seguir conduciendo con solo una advertencia. En la resolución del viernes, el juez Crenshaw escribió que en el momento en el que se presentaron los cargos fue fundamental para la presunción de venganza. El Departamento de Seguridad Nacional había tenido conocimiento de la detención de tráfico durante 2 años y había cerrado el caso contra Abrego García cuando lo deportó. Una vez que la Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó que debía ser extraditado, reabrieron el caso. Si bien el gobierno tenía la responsabilidad de refutar la presunción de venganza, los fiscales no llamaron a declarar a la persona que reabrió el caso para explicar el motivo. En cambio, solo ofrecieron un testimonio indirecto. Y esto es otra parte de este artículo de Associated Press. Dice: la deportación de Abrego García violó una orden judicial de inmigración de 2019 que le otorgaba protección contra la deportación a su país de origen, luego de que el juez determinara que corría peligro allí por parte de una pandilla que tenía como objetivo a su familia. Abrego García es ciudadano salvadoreño, casado con una estadounidense y con un hijo, y ha vivido en Maryland durante años, aunque inmigró a Estados Unidos ilegalmente cuando era adolescente. La orden de 2019 le permitía vivir y trabajar en Estados Unidos bajo la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, pero no se le otorgó la residencia. Esa es la clave. Entonces, el juez no dijo abiertamente que era una venganza, pero sí dijo que hay una presunta venganza. O sea, son como términos legales, ¿no? Creo que lo que está diciendo el artículo y lo que estoy encontrando también de información acerca del caso es que para que una demanda pues proceda y se reconozca que hubo un intento de venganza por parte del Estado, necesitarían que el Estado mismo, que los fiscales federales mismos dijeran: sí, nosotros lo perseguimos. Lo cual
Al menos en esta administración no va a pasar. Sabemos eso, ¿no? Pero sí que el juez encuentre presunción de venganza es casi lo mismo, casi lo mismo. Porque en su opinión colegiada, en su opinión experta, en su opinión de servidor público, sí había intenciones por parte del gobierno de perseguir a esta persona. Esto, queridos radioescuchas, es importantísimo para todos nosotros los migrantes porque demuestra que no tienen todo el poder. Eso ya se los he dicho yo en otras ocasiones. La administración Trump se presenta como omnipotente, se presenta como omnipresente, ¿no? Yo puedo hacer lo que quiera con ustedes, yo estoy en todos lados, no pueden esconderse. Incluso los comerciales de Kristi Noem, que ya se pasó a retirar, nada más de la agencia. Decía, ¿no? No te puedes esconder, te vamos a encontrar y te vamos a deportar. Curiosamente, también grabó promocionales en esas mismas cárceles de El Salvador, de las que estamos hablando. Entonces, todo este vulgar despliegue de poder, como diría una banda, tiene la intención de infundir tal miedo en nosotros que no demandemos, que no nos defendamos, que nos quedemos callados. Porque la lógica es, imagínense, si a Kilmar Abrego, que estaba aquí protegido por una orden de un juez, lo deportaron, ¿qué puedo esperar yo? ¿Qué derechos podría tener yo? Mejor me voy. Y por eso fue tan importante este caso. Y sigue siendo importante, porque demuestra lo contrario. Aún hay resistencia dentro de este sistema estadounidense contra las decisiones pues totalitarias, francamente totalitarias del gobierno de Donald Trump. El caso de Kilmar nos demuestra, como diría ese gran eslogan, ¿no? en inglés, when we fight, we win. Cuando nosotros peleamos, ganamos. Pero si no peleamos, nadie nos va a escuchar. Por eso es bien importante. Yo entiendo y yo sé, yo pues soy periodista, he estado siguiendo todas estas deportaciones, que son muchas, no las puedo seguir todas evidentemente, pero sí he estado muy atento de todas las que suceden, sobre todo de la manera en que se les está tratando a nuestros hermanos migrantes de todas las nacionalidades, pero por supuesto muchos mexicanos en estos campos de detención, que yo les diría campos de concentración, ¿no? Sobre todo en estos campos de detención familiares en los cuales están, esta es mi opinión, queridos radioescuchas, torturando a los niños con la intención de que los padres renuncien a sus derechos, a su debido proceso en las cortes de migración estadounidense y decidan salir del país con tal de que sus hijos ya no sufran dentro de esas instalaciones. Y aquí quiero hacer un llamado, un reconocimiento, un aplauso a todos estos abogados de migración que están luchando porque se haga justicia, para que salgan estos hermanos migrantes que no han cometido ningún delito más que estar en Estados Unidos. Y por supuesto, que permitan a los niños
pues literalmente crecer y vivir en un ambiente libre de violencia. Que imagínense, hemos llegado a ese punto. Anyway, perdón, esto es un tema muy fuerte y muy importante para mí. De nuevo, vayan a nuestras redes sociales en Península 360 Press. De hecho, hice un video, ya tiene hace un ratito, de cómo se escuchan los gritos de las familias y de los niños en uno de estos campos de concentración, de estos campos de detención de migrantes. Me rompe el corazón. Entonces es algo muy fuerte para mí. Pero celebremos hoy. Recuerden, when we fight, we win. Cuando nosotros peleamos, ganamos. Porque todavía, queridos radioescuchas, nos falta un buen camino que recorrer. Quiero platicar de nuevo, otra victoria en las cortes. Esta nota nos la trae The Guardian, periódico estadounidense, que dice: los fiscales federales han decidido retirar los cargos penales restantes contra 4 personas acusadas en octubre tras protestar frente a un centro de detención de inmigrantes en las afueras de Chicago. En el último caso de este tipo que se ha desmoronado para la administración Trump, Andrew Boutros, fiscal federal, hizo el anuncio el jueves tras una reunión sobre las partes censuradas que los fiscales habían incluido en las transcripciones del gran jurado. Boutros informó a la jueza federal April Perry que se había enterado de lo sucedido 3 semanas antes. Perry, es decir, la jueza, declaró estar profundamente conmocionada por las censuras del gobierno y afirmó no haber visto jamás el tipo de comportamiento fiscal ante un gran jurado que vi en estas transcripciones. Eso dijo la jueza. Y añadió que se ha roto la confianza. Esto es, de nuevo, otra victoria para la libertad de expresión en Estados Unidos. El abogado federal que estaba acusando, que estaba persiguiendo a estos protestantes, afirmó que si bien los fiscales estaban abandonando sus esfuerzos, la conducta de los manifestantes era inaceptable en una sociedad civilizada. Los 4 manifestantes, una era la candidata demócrata al Congreso, Kat Abu Ghazaleh, Michael Rabbitt, André Martin y Brian Straw, fueron acusados en octubre de conspiración para obstaculizar la labor de un agente, un delito grave, en el centro de detención de inmigrantes de Broadview, Illinois. Formaban parte de un grupo de 6 manifestantes acusados, conocidos como los 6 de Broadview. La fiscalía alegó que el grupo rodeó la furgoneta de un agente de inmigración junto con otros manifestantes durante la operación Midway Blitz, una de las medidas represivas contra la inmigración que la administración de Donald Trump implementó en varias ciudades estadounidenses tras el inicio de su segundo mandato. Los manifestantes fueron acusados de golpear y empujar el vehículo, rayar la palabra cerdo en el coche y romper un parabrisas trasero durante una protesta en septiembre. Fueron reprimidos con gases lacrimógenos, balas de pimienta y perdigones de goma durante las manifestaciones. Los procesos judiciales contra estos 6 de Broadview comenzaron a desmoronarse en abril cuando surgieron dudas sobre las transcripciones del gran jurado y la fiscalía se negó a presentar más cargos contra los manifestantes. La fiscalía había retirado los cargos contra 2 de los acusados antes del jueves.
Sin embargo, los 4 acusados restantes enfrentaban cargos menores por obstrucción a la justicia, aunque la fiscalía había desestimado los cargos de conspiración en su contra. El caso debía ser visto después de un periodo feriado, pero ahora ha sido desestimado con carácter definitivo, lo que significa que no pueden volver a presentar cargos. Como pieza central de las batallas legales sobre el derecho a la protesta y a las acusaciones de que los manifestantes infringieron ilegalmente la labor policial, ¿no?, que la obstaculizaron, este colapso representa un revés para el gobierno. Tras la audiencia a puerta cerrada, la jueza Perry indicó que estaba considerando celebrar una audiencia sobre posibles sanciones para la Fiscalía Federal por sus acusaciones. Boutros no refutó las acusaciones, afirmando que la conducta era indignante y la razón principal por la que se desestimaba. El caso Boutros, recordemos, es quien estaba persiguiendo por parte del gobierno a estos manifestantes. Imagínense nada más. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando hoy? ¿Por qué decidí yo mostrarles esta nota? Bueno, leerles esta nota de The Guardian. Porque esto se liga directamente, es, diría yo, parte de este rompecabezas que estamos todos tratando de armar, que es hasta dónde llega el autoritarismo, el totalitarismo de la administración Trump. Y estos casos marcan los límites. Estos casos en específico demuestran que las protestas no solo son eficaces, sino que además cuando son pacíficas, también ganan en la corte. Creo que hay una desconfianza muy grande, y esto es algo que compartimos los mexicanos con los estadounidenses, hay una desconfianza muy grande en nuestro sistema, y que en los últimos años, y bueno, particularmente en la administración Trump, esta desconfianza se ha extendido a la Suprema Corte, al único organismo que debería ser inmaculado frente a la percepción de la corrupción, frente a la percepción del partidismo, frente a la percepción del favoritismo, ¿no? Entonces, si uno no confía en la Suprema Corte, no confía en la justicia. Así de grave está la situación. Por eso quería yo compartirles esta nota, para comprobarles a ustedes, para demostrarles a ustedes, y a mí también, porque a veces me hacen falta noticias positivas, que sí, de nuevo, when we fight, we win. A riesgo de sonar repetitivo, estaba yo escuchando a una experta de una de las conferencias de nuestros aliados de American Community Media, era una abogada, y decía ella, creo que la intención de la administración Trump es crear una condición tan adversa para nuestros hermanos migrantes que ellos quieran irse, ¿no? Desde la sensación de que no te puedes defender, desde la sensación de ser perseguido, desde la sensación de ser indeseado, desde la sensación de ser rechazado, ¿no? Porque esto también pasa no solamente por el gobierno, sino por los fanáticos, los seguidores de la figura trumpista, ¿no? Entonces, la idea es, si no me quieren aquí,
si me maltratan, si violan mis derechos, si no me puedo defender. Y aparte, si mis hijos corren el riesgo de perder la ciudadanía, pues ¿a qué diantres me quedo? Es crear esta condición de desesperanza. Y para crear esta condición, para sostener esta condición, para cultivar y hacer crecer esta condición de desesperanza en nuestros corazones, necesitan ocultarnos este tipo de noticias, en donde pierden, en donde no tienen el control, en donde nosotros ganamos y salimos de sus garras. Por eso es importante compartirles estas notas.